Vamos a ver cómo realizar la instalación solar fotovoltaica sin conexión a red. En ella podremos conectar cargas en corriente continua y cargas en corriente alterna. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Aquí tenemos todos los componentes. En primer lugar, vamos a necesitar un panel fotovoltaico de 12 voltios. Contaremos también con una batería monobloc de 12 voltios. El regulador nos va a permitir regular la carga de las baterías. Para proteger el circuito vamos a contar con magnetotérmicos o con fusibles. Podremos controlar tanto cargas en corriente continua como en corriente alterna. Y estas cargas, por último, serán controladas con un interruptor que permitirá cortar la corriente eléctrica. Esto es todo. El punto central de la instalación es el regulador. De él parten todos sus componentes. En primer lugar, habría que conectar las baterías. Para ello vamos a seguir el diagrama indicado en el regulador. Aunque existen diferentes reguladores en el mercado, todos tienen un diagrama que nos indicará la conexión. En segundo lugar, conectaremos los paneles. Y en último lugar, lo haremos con las cargas. En este caso, las cargas de corriente continua. Vamos a proceder con el primer paso. Como hemos comentado, vamos a conectar la batería con el regulador. Primero nos aseguramos que la polaridad es la correcta, el polo positivo al positivo y el negativo al negativo. Para ello vamos a utilizar normalmente cables de color rojo para indicar el cable positivo y color negro para el negativo. Aseguramos las conexiones y procedemos a conectar la batería. Hay que tener la precaución a la hora de conectar la batería de evitar que se cortocircuiten los conductores. Para ello intentaremos no juntar nunca un conductor positivo con un conductor negativo. Los bornes vienen indicados en la escala de colores, el positivo será el color rojo y el negativo el color negro. Aseguramos la conexión del positivo y posteriormente la conexión del negativo. Hay que tener la precaución de utilizar cables de bastante sección y de una longitud lo más corta posible. Con ello evitaremos pérdidas en el circuito. Por último, vamos con el tercer paso. Vamos a conectar nuestra carga con el regulador. Al igual que hicimos en los pasos anteriores, vamos a asegurarnos que el conductor positivo está al borne positivo y el negativo al borne negativo. Nos vamos a ayudar del diagrama que viene indicado en el regulador. Antes de llegar a la carga, nos encontramos con el interruptor. Este nos permitirá conectar y desconectar nuestra carga. Vamos a asegurar las conexiones. Por último, solo nos queda conectar la lámpara haciendo uso de nuestro portalámparas. Ya lo tenemos. Vamos a comprobar que todo ha salido correcto. Activemos el interruptor. ¡Perfecto! Como yo me esperaba. Resultaría muy sencillo. Para ello, solo necesitamos utilizar otro nuevo componente, en este caso, convertidor. El convertidor nos va a proporcionar un cambio de corriente continua a corriente alterna. Voy a enseñarte cómo conectarlo. Disponemos de dos conectores, un negativo que conectaremos al negativo de la batería y un positivo que conectaremos al positivo de la batería. Aseguramos bien las conexiones y solo nos resta conectar la carga en corriente alterna. Conectamos y vamos a accionar el interruptor, a ver si funciona. ¡Perfecto!